Hola amigos de Arte en tus Manos, para hoy vamos a realizar estos búhos, tanto para niñas como para niños. Creamos uno de cada color para que también tengan opciones para obsequiarlos o para trabajarlos. Espero me acompañen en todo el paso a paso, que nos regalen su me gusta, que se suscriban al canal. Ya hace unos días les compartimos un proyecto similar, pero era con conejos. Hoy quisimos realizar otro motivo. Entonces espero que nos acompañen aquí en su canal Arte en tus Manos. Y estos son los materiales que necesitamos entonces para realizar la decoración de estos lápices con formas de búho. Entonces tenemos foamy en varias presentaciones, hay en escarcha, el tradicional. Igual si no lo consiguen en escarcha, pues como podemos utilizar pinturas, entonces podemos darle esa expresión de textura a las piezas. Aquí, como pueden ver, he adelantado un poco. Ya tengo cortadas las piezas. Recuerden que nosotros compartimos los moldes, ¿sí?, en la página en Facebook de Arte en tus Manos con Lili y Sam, y también en el blog con el mismo nombre lo encuentran. Igual en la parte baja de aquí del video está el enlace, también la lista de materiales para que entonces la tengan en cuenta. Hemos tomado entonces los foamies escarchados, los tradicionales, pinturas acrílicas, tijeras, silicona caliente. Tenemos un lápiz de color azul en este caso, pinceles de número 000, o también pueden utilizar el que es solamente de un 0, ese también nos ayuda mucho. Regla opcional, también podemos utilizar silicona líquida para este proyecto. Si no quieren utilizar siliconas, pueden conseguir pegamento para foamy o goma eva, que también lo encuentran en el mercado, sino que yo voy a utilizar en este caso la silicona. También algodón siliconado, que no lo tengo aquí, pero recuerden que la lista de materiales se las dejamos allí. Entonces comenzamos. Cada pieza la transferí al foamy. Recuerden que normalmente yo no utilizo lápiz, sino el palito de naranjo, el palito de brocheta, este extremo. Marcamos y nos da mejor un tallado en el foamy, cortamos y así no nos queda manchado por lápiz. Entonces ahora lo que hice fue termoformar un poco el foamy, así como hice con los conejos. Puse la plancha, le puse unos segundos para que nos diera como una pequeña curva, así como se ve esta. Y voy a utilizar silicona caliente para pegar. Entonces aquí voy a tomar las piezas y le voy a aplicar solamente un poco. Espero a que seque bien y empiezo a pegar en los otros extremos. Como estoy armando búho niño y búho niña, pues también para que nos sirva para temporada escolar para los niños, pero también como se acercan fecha de San Valentín en algunos países, porque en Colombia no se celebra en esta fecha, el 14 de febrero no, sino que es en septiembre. Igual entonces para que hagan detalles y los pueden decorar lindos, ponerle unos chocolates y así obsequiarlos para esta fecha. Entonces aquí ya tengo adelantado la cabeza o el cuerpo, por decirlo así, de el búho niña. Les voy a tomar un poco de algodón siliconado y dejando un orificio, cuando termine de pegar, dejando un orificio en la parte baja de unos aproximadamente 2 centímetros, voy a empezar a introducir un poco de algodón siliconado. ¿Para qué? Para que nos quede un poco más llenito, nos dé como ese aspecto relleno, que no quede tan plano. Vamos a empezar a introducir algodón en su interior. Lo mismo hacemos con el cuerpo del búho niño. Introducimos todo eso cuando ya nos quede bien lleno, sin que vayamos a de pronto a dañar el trabajo del todo el contorno. Entonces allí ya paramos y sellamos la pieza. Ahora vamos a utilizar esta pieza, que allí entre los moldes se los dejo, que está la parte que decora como el pecho o la pechera del cuerpo del búho. Entonces así vamos a aplicar silicona por todo el contorno. Y también lo vamos a ubicar aquí.
como está caliente, entonces eso también nos permite darle presión al foamy y que él se termoforme y pegue perfecto en el foamy escarchado. Entonces aquí ya tengo también adelantado la que sería la búho niña, entonces ya ella quedó totalmente pegada. Entonces aquí hacemos presión. Recuerde que normalmente siempre hay que sostenerlos un rato para que las piezas peguen bien, y más con este que es escarchado, entonces hay que tener más paciencia con él. Entonces ya queda este, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a pegar las alas, que son 2 piezas. La vamos a poner aquí a un lado y aquí al otro extremo. Así hacemos con ambos. Ahora, después de haber pegado las alas en cada uno de los búhos, voy a pegar también lo que son las patas. Entonces, en la parte inferior voy a aplicar un poco de silicona y ubico las patas. Lo de pegar o unirlo o ensamblarlo es lo más sencillo. Ahora vamos a empezar cuando ya terminemos de poner cada una de las piezas, lo empezamos a decorar y verán cómo queda de bonito. Aquí ya ahora voy a poner las orejas en la parte de atrás, así también lo voy a pegar con poco silicona, los ubico en la parte trasera, así. Aplico bien en el borde para que no vayan a quedar muy saturado de silicona. Y lo ubico en la parte de atrás, así, va a quedar en la parte de atrás. Y así nos va quedando entonces también ubicadas las orejas del búho. También ahora vamos a ubicar el pico. Antes de pegar el pico, ¿sí? El búho, lo que vamos a hacer es ubicar la pieza que también se encuentra en los moldes que conforman los ojos. Si los pegamos, o sea, hacemos la de pegar el pico, pegar los ojos, esto nos va a quedar como con una especie de embultado porque son ya muchas las piezas de foamy. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarlas, o sea, aproximadamente, podemos hacerlo hasta afuera del ubicar cómo nos quedaría los ojos, y ya sea con el palito de brocheta o con un lápiz vamos a marcar, ¿sí? Donde nos quedaría aproximadamente. Al marcar, entonces saben que no me gusta mucho con el lápiz porque el lápiz siempre mancha, pero lo voy a hacer allí para que lo vean un poco. Lo marcamos con un poco de lápiz y vamos a quitarlo, vamos a cortar esa pieza para que no nos vaya a quedar abultado la pieza del pico en el muñeco. Entonces nos quedaría así el búho, ¿sí? Esa sería la forma de la nariz, y cuando pongamos el ojo entonces va a ir pegado aquí a un lado, no va a quedar sobrepuesto sobre el color naranja escarchado, sino que va a quedar a un lado. Así no nos queda tan abultado y se ve más bonito y mejor presentado el proyecto. Lo mismo voy a hacer con el de la búho. Lo voy a hacer igual. Voy a caer la pieza, ubico los ojos aproximadamente donde los voy a poner y lo puedo marcar, ya sea con el lápiz o con el palito, pero como ese es escarchado, pues entonces nos dificulta un poco, entonces mejor lo marco con el lápiz y quito el exceso. Y así entonces lo pegamos aquí. Bueno, ya el pico lo ubicamos, entonces ahora voy a tomar las 2 piezas que corté en blanco en foamy y voy a aplicar también por todo el contorno, siempre con cuidado de no irnos a quemar. Con todo el contorno aplico la silicona. Entonces aquí miren cómo queda ubicado. ¿Sí? Nos da la forma del ojo, queda mucho más lindo. También aplico al otro.
el ojito. Sostengo para que seque bien. Y así entonces nos quedarían ya en la búho. Ya en ella los pegué, mire cómo quedan. Listo, ahora voy a proceder entonces, pueden hacerlo en foamy negro, la parte interna que voy a hacer en el ojo, pero yo lo voy a pintar con pinturas acrílicas, color negro y pincel. Entonces voy a empezar con ese proceso. Voy a pintar entonces la parte interna del ojo. Estoy utilizando un pincel 000, son 3 ceros seguidos. Pueden utilizar si tienen más gruesos o más delgados, ya es decisión de ustedes. Entonces voy a hacer como unos óvalos internos en color negro. Listo, aquí va uno y aquí hago el otro. Procuramos que nos queden como del mismo tamaño y que tengan también aproximadamente la misma forma. Listo. Bueno, ahora le doy unos toques para que mejore de pronto el tamaño. Aquí les voy a mostrar el de la búho, y también lo que podemos hacer es que como es una niña también podemos sacarle unas pestañas. Entonces voy a tomar un pincel, a este la verdad es un 000 también, sino que le quitamos muchos pelitos y quedó delgado, quedó muy delgado. Entonces voy a hacerle unas pestañas también, si lo quieren, ¿no? Si no quieren lo pueden dejar así. Procuran siempre salir como de la misma zona para hacerle las pestañas. No le voy a hacer muchas, ya sería recargarlo, la verdad ella ya con su tono rosado, lila, todos esos tonos la hacen ver muy linda. Listo, así está bien. Y mejoramos los ojos del búho entonces. Ahora vamos a darles unos toques de luz. Vamos a utilizar esa herramienta pintapuntos. Si no, pueden utilizar también el cabo de los pinceles o una herramienta que tenga una punta que les sirva así que sea redonda, pueden utilizarlo. Pueden escoger cualquiera de los extremos para hacer la decoración. Voy a tomar entonces y le hago el punto casi terminando el ojo. Y lo mismo en el otro. Dejamos secar y seguimos decorando entonces el otro búho y también los otros detalles que vayamos a hacer en ellos. Ahora vamos a empezar a hacer detalles. Entonces en la parte amarilla, toda esta parte amarilla de las alas, vamos a empezar a hacer unas líneas intermedias cortas con un color azul turquesa. Ustedes miren si lo quieren hacer negras o de otro color. Yo lo voy a realizar aquí este azul turquesa que le da un tono y resalta en este azul escarchado que utilizamos para hacer el cuerpo del búho, así por todo el contorno. Así quedan entonces los puntos alrededor de las alas y las patas del búho, y vamos a hacer lo mismo en ella. Lo que sí es que no voy a hacer líneas sino puntos. Entonces voy a utilizar el palito de naranjo del extremo y voy a hacer son puntos. Listos los puntos, entonces ahora lo que vamos a hacer es que con el color azul en todo el contorno del ojo, aquí vamos a empezar a hacerle sombra. Esto también lo podemos hacer con pintura azul
la ponemos aguada. Podemos delinear el ojo, pero la verdad con el color da la misma apariencia, da el mismo efecto, entonces podemos hacerlo así. Eso le da como más expresión. Y pueden ver entonces cómo quedan los ojos de esta búho. También voy a hacer lo mismo con el azul, voy a hacer exactamente lo mismo. Ahorita les enseño entonces cómo queda. Por ahora también voy a empezar a hacer los rollos que se le ponen en la parte de atrás para poder introducir el lápiz. Entonces voy a tomar una pieza que ya está entre los moldes, que es de 3 centímetros por 5. Voy a tomar un lápiz como herramienta de apoyo. Voy a empezar a enrollarlo así como pueden ver, y voy a tomar silicona caliente y lo voy a aplicar en el extremo. Sujeto muy bien, que no me vaya a quemar de pronto. Sostengo y espero a que seque muy bien. Y ya esta pieza entonces se la ponemos o se la agregamos en la parte de atrás, en el cuerpo de los búhos. Ahora lo que vamos a hacer es ya pegar la pieza en el cuerpo del búho. Entonces con silicona caliente lo ubicamos en el centro, buscamos bien el centro y esperamos a que seque. Y ya con los soportes que hemos pegado en la parte de atrás hemos terminado el proyecto. Miren que es muy fácil realizarlo, es sencillo, económico, también muchos se pueden hacer con retazos o retales que tengamos de foamy, sacamos las piezas y podemos crear estos animalitos. Espero que les guste el proyecto. Ya como les comenté al principio, como estamos también cerca a fiestas de San Valentín en algunos países, entonces pueden realizar estos muñequitos, decorarlos en una chocolatina, en un detalle que quieran, un ramo de flores, ponerlo como un pin allí adicional y seguro que les va a encantar. O así en estos lápices, si de pronto quieren compartirlo con sus niños en los colegios, en las escuelas, ahora que también están iniciando clases, entonces ya saben que pueden hacerlo así para los niños y así para las niñas. Entonces espero que les guste el proyecto, que lo pongan en práctica. Recuerden que leemos todos sus comentarios, que estamos creando ideas para ustedes y queremos que nos acompañen en cada video aquí en su canal Arte en Tus Manos. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo si aún no lo has hecho, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo video y también compartirlo con tus amigos y familiares. Entonces nos vemos en un nuevo proyecto. Adiós.